continuar con nosotros. Bueno, todo es vuestro. Esa es la gran verdad de Dios, no solamente para su pueblo, en sentido general. Es una verdad liberadora, emancipadora, gloriosa, antiséptica. Es la bandera que debemos levantar para la unidad del pueblo de Dios. Donde quiera que haya algo bueno, ahí debemos de ir, ¿no? Y absorber lo bueno, siempre que no sea de tropiezo para nuestra conciencia. Lo que sea de tropiezo para nuestra conciencia, no, porque pecamos contra Dios cuando pecamos con nuestra conciencia, en el sentido de que sabemos que podemos ser a lo mejor piedra de tropiezo, haciendo algo que sería legítimo en sí mismo, ¿verdad? Eso que se puede hacer, pero que podría ser piedra de tropiezo o enviar una señal inadecuada, porque bien dice la palabra del Señor, que el bien de los hijos del reino no debe ser vituperado. Y no debemos dar ocasión a nadie, jamás, pero en un sentido personal y global, para cuidar el corazón, donde quiera que se encuentre la verdad de Dios, allí debemos de estar. Debemos de simplemente usar el recurso de la discriminación. Como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, no menospreciar a los hombres, porque sean de algún tipo de denominación. Cada denominación, estamos hablando ahora de comunidades que tienen un fundamento sólido en Jesucristo y una consistencia con verdades absolutas. Bueno, donde quiera, aunque la forma sea diferente, el estilo de adoración, el estilo de predicación, etcétera, etcétera, absorbemos lo bueno en esos lugares, pero vayámonos más lejos, aún en aquellos lugares donde no hay un fundamento pleno en el sentido de tener a Jesucristo como piedra angular, allí también hay cosas buenas, porque solamente el diablo no tiene nada bueno. Y alguien dijo que hasta del diablo debemos de aprender su perseverancia. Como dice el Señor, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. Y puso el Señor un ejemplo contraproducente a la mentalidad religiosa, porque dice él, bueno, aquel mayordomo infiel, ¿verdad? Que hizo lo malo, pero imiten la sagacidad de él. No imiten su maldad. Ahí el Señor está usando el principio, todo es vuestro. Es decir, que aún hasta de acciones malas podemos nosotros sacar moralejas, podemos sacar enseñanza. Es decir, que aún comunidades, personas, hasta sectas que no tienen como centro a Jesús, podemos sacar nosotros cosas buenas, de salud, de sentido común, de aspectos, digámoslo así, de ecología, porque a la larga todas las almas son de Dios y todos los cerebros son de Dios. Ahora que Dios nos dé la madurez para poder diferenciar una cosa de la otra y que no seamos extraviados o confundidos. Por eso si tenemos ese principio en mente, podremos absorber lo bueno y lo verdadero, lo correcto y lo sustancioso, donde quiera que esté. Pero hablemos un poquito de libertad cristiana. La libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres, pero no debemos de usar esa libertad como libertinaje, ni esa libertad sirva como piedra de tropiezo. No, 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 no. Esa libertad tiene su límite y el límite de esa libertad es el amor. El amor, el amor. Es decir, no cuidamos cómo hablamos, lo que hacemos, dónde vamos, qué vestimos. El amor al prójimo, el amor al hermano. No queremos ser de piedra de tropiezo. Cuando se habla de libertad cristiana, pues se habla, digamos, de asuntos que tienen ciertas ambigüedades. Es decir, que son asuntos que podemos discrepar, que puede haber una diferencia no sustancial en el sentido de que no es algo fundamental para la salvación, no es algo fundamental que pueda definitivamente hacernos extraviar del camino correcto. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. ¿Son las bebidas alcohólicas de Dios? Todo es vuestro. El Señor usó vino. Alguien se está frotando las manos y dice, ¿usted ve? Mire, ese hombre dice que se puede beber. Ese pro bebida. No, no, lo que estoy diciendo es que todo es de Dios. Ahora mismo, en un extralímite, es decir, hice más allá del límite, hay comunidades cristianas en los Estados Unidos, a la luz de la aprobación de la marihuana,
en algunos estados, y la aprobación social, porque ya en las películas es normal que se fume marihuana y que muestren a personas guardando marihuana en el refrigerador o en algún lugar, etcétera. Entonces ya esto ha llegado a ser motivo de discusión de si un creyente puede consumir marihuana o no. Un escándalo para toda persona sensible, ¿verdad? Y que sabe que hay límites que no se pueden sobrepasar. Pero lo que se aplica a la marihuana, se aplica al alcohol también, pudiera ser. Todo es vuestro. El diablo no ha creado nada. Si se usa con un sentido correcto, todo es vuestro. En un sentido apropiado, que no sea de tropiezo para otro, todo es vuestro. Pero alguien dirá, aclare muy bien, porque hay niños que están viendo el programa, hay jóvenes que están viendo el programa y hay mentes sensibles que están viendo el programa. Claro, comencemos por las bebidas. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que el Señor multiplicó, hizo que no se agotara el vino, y el vino de él fue un vino bueno, no fue cualquier vino. ¿Estaba probando el Señor la bebida? Bueno, porque no era un tema de debate, era algo normal en Israel, eso. Porque el vino fue dado para alegrar el corazón del hombre. Ese vino no estaba asociado en ese contexto cultural con la maldad. Ahora, cuando esto se hace un hábito y cuando se pasa el límite y se llega a la embriaguez, a la borrachera y se hace una norma de vida y hasta se cae en una especie de idolatría, es totalmente pecaminoso. Dice el libro de Proverbios, no mire el vino cuando rojea. En otras palabras, ten cuidado, ¿verdad? Si tú has sido llevado al vino y este te ha esclavizado, apártate. Es decir, el vino no puede dominarte a ti, pero más que eso, todavía mucho más. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que no es de los nobles, no es de los príncipes, entregarse al vino, da el vino, el ron, a las almas afligidas, a las que están en angustia, a las que están en quebranto. En otras palabras, como norma de vida, una persona que tiene a Cristo en su corazón tiene la mayor fuente de felicidad. Capítulo 5, versículo 18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Está claro que el vino no es un estimulante. El vino es un sedante, farmacológicamente hablando. Es un sedante para disipar las penas. De ahí viene la resaca. De ahí vienen los malos humores. De ahí vienen muchas veces las grandes tragedias. Las estadísticas son altas de las tragedias, por un mal uso de un bien que bien usado puede traer un placer maravilloso. Lo que alguien dirá, lo que usted está diciendo es que la Biblia no lo prohíbe en ninguna parte, pero el sentido común dice que debe manejarse con la debida sabiduría y prudencia, que es lo que le falta al hombre en sentido ordinario. Y el creyente, que no es legalista, sabe dónde pone sus límites y cómo se asocia. Pero no solamente esto, aún hasta el cigarrillo, dentro del marco de la libertad cristiana, ¿verdad? Bueno, esto se convierte en una adicción, lógicamente, y se pervierte, y se le da un uso comercial, y la publicidad lleva a asociarlo con otras cosas, e inmediatamente, no por el uso per se, se convierte en algo pecaminoso. Te cuenta del célebre pastor Spurgeon, que fumaba un habano. Se entiende que lo fumaba por un problema serio que tenía. Nadie quiere analizar la personalidad de Spurgeon, un gran expositor y predicador. Pero Spurgeon tenía una enfermedad humillante, calificada como la gota, epilepsia. Es decir, que padecía de unas depresiones profundas. Y cuando se subía al púlpito, venía con una unción poderosa. Y en una ocasión llegó a predicar un sermón titulado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se veía solo, casi en la desesperanza, pero no llegó, como no llega ningún cristiano a ese estado. Alguien que estaba allí, que se encontraba en un estado de tragedia, se convirtió. Es decir, que Spurgeon tenía esos momentos difíciles, pero cuando la publicidad se dio cuenta de esa realidad en Inglaterra, inmediatamente capitalizó esto y él lo dejó. Era criticado por ello, pero él tenía una cosmovisión diferente. Lógicamente, el Hijo de Dios sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no debe llegar. Pero un poco más con este asunto de la
libertad cristiana. Las fiestas. Las fiestas. Creo que no debemos perder el sentido común santificado. Escúcheme, por favor. ¿Es la Navidad, la celebración de la Navidad, una fiesta pagana? Encender un arbolito, todo el deleite que une a la familia. A veces rayamos en un fanatismo y comenzamos a prohibir cosas y le buscamos un origen al árbol que a lo mejor tenga sentido, pero para el que lo hace en este contexto no tiene ningún sentido, sino lo que lo ve como un medio de unidad y no tiene un mal per se desde el punto de vista de esta cosmovisión de que todo es vuestro. Es decir, que la Navidad es la natividad, es el nacimiento de Jesús. Que una gran cantidad del mundo haya pervertido esto, sí, pero como quiera que sea, aún pervirtiendo esta celebración, es un testimonio maravilloso de que Jesús, el Hijo de Dios, nació. El ataque de Satanás, su estrategia cambió y está cambiando. Ya en los Estados Unidos no se habla de Navidad, sino de fiestas de fin de año. Porque la Navidad tiene que evocar a Cristo. Ahora, óigame usted, ¿tiene un origen pagano la Navidad? Imposible, es el nacimiento de Jesús. Ahora Halloween, Halloween, por favor, evoca. ¿A qué evoca? A oscuridad, a tinieblas. Cuando hace muchos años ya, vieron ser 25, 26 años, no sé cuánto, pisé Nueva York y de Nueva York nos trasladamos a New Jersey en otoño precisamente, una época preciosa. Los árboles rojizos, anaranjados, ¡wow! ¡Qué impresionante todo aquello! Sin embargo, para ese tiempo, era ya final de octubre, comenzaron a verse esas imágenes grotescas, calabazas encendidas, con ojos, narices, ¿verdad? Que eso probablemente, esas calabazas, no decían mucho, pero sí evocaban a misterio. Pero todas aquellas figuras de brujas, oh, cuánta tristeza. No sabíamos lo que era Halloween, precisamente. Y nos explicaron, ¿verdad? Y luego uno comienza a buscar información acerca del asunto. Pero decir que esta celebración se puede comparar con la Navidad, eso es extralimitarse. No, por favor. En Estados Unidos, esta celebración viene a tener vigencia en 1800 y tantos, aunque data del siglo XVI. Pero precisamente la influencia se deja sentir en los Estados Unidos también. ¿En qué época? En el 1930. Luego, con el surgimiento de la televisión y el cine, se hace popular esta celebración. Celebración que tiene una dualidad, porque se muestra ingenua con la búsqueda de dulce, de niños y de adolescentes. Y entonces los que participan en esto no ven la dimensión de la oscuridad que hay detrás de todo esto. Y algunos dicen, no, eso no está viendo usted, no se ve por ningún lado. Es la naturaleza del evento. Es la naturaleza de la actividad. Y hoy en día hay iglesias que están hablando de cristianizar esto. Perezca tal pensamiento. Es un concepto de Roma que no opera conforme al criterio de sal y luz, aunque algunos están evocando precisamente al criterio de sal y luz. Ahora, ¿cómo usted puede cristianizar una fiesta de muertos asociada con la idea precisamente del Día de los Muertos, la festividad de los muertos, algo contradictorio y paradójico, no tiene ni pie ni cabeza con algo tan lindo como la Navidad? Alguien llegó a decir que hasta Halloween se puede asociar desde el punto de vista del trasfondo pagano con el Día del Señor, el domingo. Oh Dios, ¿hasta dónde puede llegar la insensatez? Y hasta extralimitarse. ¿Cómo usted puede comparar el Día del Señor, el domingo, que aun cuando en efecto en el siglo III se conoce esto de manera oficial, no obstante se viene hablando de ese día desde la iglesia naciente, cuando se reunían cada primer día de la semana? Pero ¿cómo se puede decir que el domingo, aun cuando el hecho de que se señale el domingo, el nombre del domingo, como un término pagano, ¿verdad? Ya de ahí se comienza, entonces se dice, tiene un trasfondo pagano, perezca tal pensamiento. En el capítulo 14 de Romanos dice, el que guarda el día para el Señor lo guarda. El domingo.
El que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Algunos hacen diferencia entre día y día. Es decir, usted está convencido de adorar a Dios, no por ley, sino por gracia. El sábado, hágalo con limpia conciencia. Usted entiende que es el día maravilloso, el domingo, como el día de la resurrección de Cristo, hágalo con limpia conciencia, de manera gloriosa. Pero, ¿cómo podrá decir alguien? ¿Quién osará a decir que Halloween se asocia a la Navidad y al domingo en el sentido de que son fiestas que tienen trasfondos paganos? No, el domingo, su fondo y su origen es la resurrección de Cristo. Y la Navidad evoca a Cristo. Sigamos diciendo feliz Navidad. Sigamos celebrando cada 24. No importa si ese día no fue que nació Jesús. Eso no nos interesa ahora. Pero ese día, aunque en otro contexto pudiera tener una connotación pagana, en su naturaleza es natividad. Y el 25, si quiere seguir con la celebración de Jesús, hágalo. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, como la Semana Santa. Sabemos que la Semana Santa es un tiempo de mucha perversión, que se ha distorsionado, pero es mejor que siga existiendo la Semana Santa como un testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿cómo podemos decir que es una celebración de naturaleza pagana, de origen? Perezca tal pensamiento. Es que a nadie se le ocurra decir una cosa así. En Estados Unidos la gran batalla que hay es precisamente por secularizar el Estado, el gobierno, las oficinas, todo, y quitar todo lo que evoque a Dios y a religión. Nada de feliz Navidad, solamente felices fiestas. Qué bueno que en la República Dominicana podemos decir feliz Navidad. Ponga su arbolito, denle sentido, celebre fiesta, haga todo lo que usted pueda hacer con limpia conciencia. Claro, si no quiere hacerlo, no lo haga, también es libre, pero creo que suma más que resta. Es más, hasta multiplica. Por eso emancípese, libérese y dé gloria al Señor, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Que disfrute su libertad en Cristo y no se olvide que todo es vuestro.